La línea 12 del metro, la obra simbólica del sexenio de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, se ha colapsado y con ello también se ha destapado de nueva cuenta toda la corrupción que había en ella. Si quieres saber más al respecto, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives las notificaciones para que te enteres cuando subimos un nuevo material. Lo que antes fue un orgullo para todos los mexicanos, el sistema de transporte colectivo metro, hoy se ha convertido en materia de vergüenza, porque dejamos de tener un sistema de transporte eficiente, limpio y seguro para tener uno plagado de accidentes y, por supuesto, alrededor de la corrupción. La calidad del servicio que se presta ha venido a menos en los últimos años, pero durante esta administración esta situación se ha acrecentado. Primero fueron las escaleras eléctricas que no funcionaban o las inundaciones en las estaciones. Más adelante vimos un choque de trenes en el año 2019 y apenas a principios de este año el incendio de la estación central de control. El pasado 4 de mayo fuimos testigos de lo que quizás sea la peor tragedia en la historia de este sistema de transporte para la Ciudad de México. La estación Olivos de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro, la mal llamada línea dorada, se desplomó un tren en el tramo elevado, dejando un saldo de 25 muertos y más de 70 heridos de gravedad. Cientos de personas que venían de regreso de sus trabajos hacia sus hogares en la zona de Tláhuac, al suroriente de la Ciudad de México, se vieron sorprendidas por este violento colapso. Pero para la autoridad no debió haber sido una sorpresa, porque ya había varias advertencias de que algo similar podía suceder. Desde el año 2014, México Evalúa, un grupo de la sociedad civil, había advertido a través de un estudio que esto podía suceder, que había fallas estructurales en la obra. Tras el sismo del año 2017, los propios vecinos de la zona habían denunciado que había grietas en la obra y que además estaban venciendo las traves. Pero parece ser que todo esto le pasó de noche a la jefa de gobierno y a la directora del metro, Florencia Serranía. No hicieron absolutamente nada al respecto. Y pues ahí están las consecuencias. La negligencia, la corrupción y la ineptitud cuestan vidas humanas. Algo por demás lamentable también fue la reacción del gobierno y en especial del presidente de la República, quien como siempre se victimizó, acusó a los medios de comunicación de orquestar una campaña en su contra y dijo que todo era un complot para perjudicarlo. Las manifestaciones de los trabajadores del metro no se hicieron esperar. Incluso cerraron por varias horas todas las estaciones del metro, solicitando y exigiendo mayores medidas de seguridad y transparencia en su fuente de trabajo. Todo esto le molestó a Andrés Manuel López Obrador. Un encolerizado presidente los culpó de ser una herramienta de la derecha, del conservadurismo y de sus adversarios políticos. Además, mientras otros mandatarios en el mundo, como por ejemplo el primer ministro de Canadá, daban las condolencias a nuestro país por los fallecidos en este acontecimiento, el presidente prefirió guardar silencio y también dar a conocer una nueva selección de estampillas que anunciaba con una sonrisa de oreja a oreja. Para él no pasó absolutamente nada. O bueno, sí pasó algo, que va a tener un desgaste su imagen. Y eso no se lo perdona a nadie. La verdad es que en buena medida lo acontecido tiene su origen en la ineptitud del gobierno de la Ciudad de México, pero también en la política falsa de austeridad republicana del propio López Obrador. En el año 2018, Claudia Sheinbaum tomó el gobierno de la Ciudad de México con un metro que tenía un presupuesto de 19,427 pesos. Pero para el año 2021 ya era de 15,081 millones de pesos. Es decir, casi 4,500 millones de descuento desde que metió la mano la jefa de gobierno. Menos presupuesto para el metro, para su mantenimiento y por supuesto para prevenir accidentes. Y no solo eso, en el año pasado, 2020, del total del presupuesto asignado para el metro, no se gastaron cerca de 1,325 millones de pesos. Un subejercicio millonario para un área prioritaria con el que se pudo haber evitado esta tragedia y la pérdida de vidas humanas. Pero la línea 12 del metro tiene su historial negro. Se inauguró en el año 2012 por parte del entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard, hoy canciller en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se construyó entre señalamientos de adjudicaciones directas al margen de la ley, cuando además el secretario de Finanzas era Mario Delgado, hoy presidente nacional de Morena, el partido del gobierno. Para poder adelantar su fecha de inauguración y hacerla lo más cercana posible a las elecciones, se tuvieron que cancelar varias estaciones que tenían previstas construirse por abajo de la tierra, de manera subterránea, y se llevaron a cabo las edificaciones por arriba, a través de puentes, justo las que se cayeron en esta tragedia. Estamos hablando de la obra más importante durante la administración de Marcelo Ebrard,
la que presumió cuando él tenía el proyecto de ser presidente de la República. Pero poco nos duró el gusto de la línea dorada. Apenas 2 años después, para el 2014, se registró un severo descarrilamiento en esta línea, a consecuencia de que el grosor de las llantas de los trenes no correspondía al ancho de las vías del tren. Además, los ejes y las vías registraban un desgaste y vibraciones nunca antes vistas. Esto derivó en que tuvieran que cerrar 11 de las 20 estaciones para poder hacer una auditoría y un peritaje específico. Los resultados arrojaron que había muchísimas fallas estructurales en la obra de esta línea del metro e incluso derivaron en responsabilidad penal y administrativa para 24 personas. Por supuesto, Ebrard y Delgado se salvaron. Incluso la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de varias empresas vinculadas a esta obra y a esta construcción, algunas de ellas relacionadas con el hermano de Marcelo Ebrard. Esta es la línea 12, la línea dorada de Marcelo Ebrard y de Mario Delgado, una obra de infraestructura plagada de irregularidades, de anomalías y de corrupción. El colapso del tren elevado en la estación Olivos pudo haberse evitado si cada parte hubiera asumido su responsabilidad, si se hubiera trabajado desde el principio en la construcción de esta línea con toda transparencia y de cara a la ciudadanía, y no se hubiera empatado su construcción con los tiempos electorales. Pero parece que nada de esto le importa al presidente de la República. Él solo piensa en él y luego en él, y no le interesa que se estén perdiendo vidas humanas de mexicanos inocentes. A él lo que le importa es la elección, y que no quede deteriorada su imagen hacia el futuro. Increíble la indolencia y la insensatez del presidente. Que no le den gato por liebre.